Bendiciones, Dios les bendiga. Estamos acá en Teología Bíblica, ya teníamos tiempo de no transmitir. Estamos teniendo una transmisión especial, un poquito informal. Normalmente acostumbramos quizás a hacer algo un poco formal, pero esta noche estamos haciendo algo informal para hablar de un tema muy interesante, ¿no? Mi nombre es Joel Rivera, soy administrador de Teología Bíblica. Ya sabéis que de momento estamos acá haciendo diferentes temas, transmisiones, hablando de diferentes cosas. Y en esta noche me está acompañando mi hermano y amigo Ricardo. Ricardo, puedes saludar a los hermanos de la página, contarnos un poquito de ti, quién eres, a dónde vas, cuál es tu recorrido, cuáles son tus actividades. Muy bien, muy buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Ricardo Antonio González Tobás, soy del país de El Salvador, pues poseo un bachillerato y un profesorado en teología del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, Cetegua, una licenciatura en teología del Seminario Bíblico Teológico Presbiteriano de Guatemala, y también actualmente estoy maestrando consejería pastoral en la Universidad Teológica Fuentes de Puerto Rico. Entonces vivo pues en San Salvador, El Salvador, junto con mi esposa Saraí, y me congrego en la primera iglesia bautista de San Salvador, una iglesia histórica que tiene 113 años. Ahí sirvo junto con mi esposa en la Escuela Bíblica Dominical. Amén, qué bendición. Ya habíamos tenido anteriormente al hermano Ricardo por este medio. Estamos hablando un poco sobre la teología latinoamericana. Ya hace muchos meses sí que se dio esa transmisión, y teníamos pendiente hacer otra de nuevo para ir progresando con ese tema. Pero para hacer una recapitulación, Ricardo, algunos hermanos estaban preguntando qué es la teología latinoamericana, porque para muchos saben lo que es teología, ¿no? El estudio de la revelación de Dios, el estudio de Dios. Pero cuando se le agrega este añadido de latinoamericana, pues muchas personas como que quedan un poquito en el aire, teología latinoamericana. Sí. ¿Podría refrescarnos la memoria, Ricardo, qué es la teología latinoamericana? Bueno, cuando nosotros hablamos de teología, hay algo que debemos de tener en cuenta, que la teología es una rama del estudio del saber, pero un saber del estudio sobre Dios, Dios, conocer a Dios. Y latinoamericana mencionamos que ya es la aplicación al contexto donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, tú, Joel, eres nicaragüense, que te encuentras en Bolivia, yo me encuentro en El Salvador, y muchos de los hermanos pues, que nos están viendo de habla hispana, pues están aquí en América Latina, o están en España, o se encuentran en Estados Unidos. Entonces, la teología latinoamericana es el traer todo ese conocimiento, todo ese estudio sobre Dios a mi realidad, porque podemos decir que existe teología norteamericana, existe teología afroamericana, existe teología negra, existe teología asiática, existe teología indígena, y es más, si quisiéramos ir mucho más, existe hasta la teología de la mujer, la teología mujerista. La teología feminista, ¿no? Si no me equivoco. Fíjate que no sería de mezclarlas, ¿verdad? Porque una cosa es la teología mujerista y la otra cosa es la teología feminista, que ya nace como parte de la teología más contemporánea o más moderna. Ok. Mira, yo por ejemplo he visto en unas páginas de software bíblico Logos, por ejemplo, en inglés, confirmo lo que me estás diciendo, hay gente que hace teología asiática, teología de los negros, Black Theology. Honestamente nunca he leído nada concretamente, pero te pregunto yo, he visto los ejemplos que mencionaste, solamente de la portada, teología indígena y todo esto, pero por ejemplo, si yo te pregunto, Ricardo, dame un ejemplo de lo que sería teología negra. ¿En qué se diferencia la teología de las comunidades negras, por así decirlo, con la teología en general? O sea,
¿qué de especial, podrías darnos un ejemplo para ilustrarnos, qué de especial tiene la teología indígena, la teología asiática, de la teología normal? ¿Por qué esas etiquetas? ¿Qué tienen de diferentes que no tenga una teología normal, por así decirlo? Sí, sí, muy bien. Fíjate que esto tiene que ver, bueno, primero hay que delimitar y decir que la teología no es no es una ciencia que parte sola, sino que tiene también sus ciencias auxiliares. Entonces, a partir de que utiliza ciencias auxiliares, en este caso la sociología, eh, la teología o las diferentes teologías intentan dar una respuesta a problemáticas, a situaciones que viven determinados grupos. Por ejemplo, la teología negra eh, es una respuesta a la segregación racial que se vivió en el siglo XVIII en los Estados Unidos, parte del siglo XVIII y parte también del siglo XX. Eh, Podríamos nosotros decir que, que hay desarrolladores de la teología negra, como el teólogo Kane, eh, que él fue más que todo el que la sistematizó, y podemos decir que hay precursores de ella, como predicadores de la Iglesia Bautista de Savannah, que ellos, su fin era un día poder ir al culto o tener también un culto multirracial, o tener un culto libre, porque pues sí eran esclavos. Entonces, Claro. la respuesta que quería tener esa teología negra era una respuesta al esclavismo. Entonces ellos daban las respuestas desde el Éxodo, por ejemplo. Así como, bueno, las teologías de ese tipo desde ahí nacen. Desde el Éxodo ellos ven una esclavitud y cómo es que Dios libera a los pueblos. Entonces podríamos decir que estas teologías contextuales, si la palabra está bien aplicada, Uh-huh. es la reflexión de los teólogos y pensadores ¿Sí? sobre la respuesta de Dios a través de la Escritura a las necesidades que están viviendo en diferentes contextos. Podríamos decir eso. Así es. Y, y nosotros podemos ver que a la verdad, pues Dios está interesado en la vida de las personas. No solamente está interesado en, y no lo quiero decir despectivamente ni de mala forma, pero Dios no solamente está interesado en llevarnos al cielo y salvar nuestra alma, sino que también Dios desea salvar todo lo que nosotros somos, porque para Dios todos somos importantes, sin Amén. caer Ok. en dualismo, sin caer eh, en divisiones, ¿verdad? Claro, porque a veces nosotros los cristianos, a ver, voy a hablar de los latinoamericanos, tenemos precisamente una idea de todo es el cielo, todo es eternidad, como que lo importante está allá. Y sin embargo, cuando leemos la Biblia, cuando estamos pasando necesidades, cuando estamos pasando aflicciones, en algún punto necesitamos una respuesta de Dios en el ahora, en la Sí, necesidad de ahora. sí, Entonces, de alguna manera, cada uno desde las circunstancias busca una respuesta en la Biblia, de un presente, o sea, que no vivimos eternamente de que vamos al cielo, al cielo, no, hay necesidades presentes y necesidades de las cuales creemos que Dios está ahí, y a Dios le importan las necesidades que tenemos. Entonces, sí, vamos a eso, que estas teologías, en el caso de la teología latinoamericana, entonces, es la reflexión de los latinos, podemos ser nosotros latinos, porque nosotros los latinoamericanos pues tenemos necesidades, dificultades diferentes a los norteamericanos o los de otro lugar. Es ahí donde me lleva el punto. Entonces, podríamos decir, nosotros como latinoamericanos, como personas que hemos nacido en Latinoamérica y que hemos sufrido, hemos pasado el hambre, hemos pasado la repercusión de gobiernos dictatoriales, hay una gran lista de necesidades en las cuales hemos sí, pasado sí. los latinos. Entonces, en medio de todos estos conflictos, Ricardo, nacen lo que yo una vez escuché, son los teólogos latinoamericanos. Sí, Entonces,
pregunta concreta es quiénes son estos personajes. En el flyer hay una lista de ciertos teólogos latinoamericanos que yo me aseguro que, mira, la mayoría no sabe ni siquiera quiénes son o qué fueron de su vida, quiénes son esos señores. Yo la primera vez que conocí un par de teólogos latinoamericanos fue por recomendación, pero no entendía muy bien quién era este concepto. Entonces, viene la pregunta, Ricardo, ¿quiénes son los teólogos latinoamericanos? ¿Cuáles son sus aportes? ¿Por qué deberían de importarnos esos tipos de teólogos? Muy bien. Bueno, América Latina, pues, ha sufrido el embate social, político, religioso, que ha sido un lugar de muchos problemas. Y hoy venía caminando desde mi trabajo hacia la casa y pensaba en algo que dice la oración en la bandera del Salvador, que la religión es la que nos consuela. Y recordaba yo esto, que muy probablemente sea cierto. Entonces, desde ahí, desde la religión que nos consuela, tomando esa frase, es que nace la teología latinoamericana. Hemos sufrido tantos embates, gobiernos dictatoriales, la pobreza, la inmigración, podemos decir un sinfín de cosas, hasta la pandemia podría ser parte de eso. Y entonces, pero la teología latinoamericana ya tiene aproximadamente unos 50 años de tener ya representantes reconocidos en distintos lugares, distintos medios. Lastimosamente en nuestras facultades de teología, en nuestros seminarios, pues no con esto quiero decir de que las otras teologías no sean importantes, claro que lo son. El teólogo responsable, honesto y sincero estudia todas las teologías, hasta nosotros que somos conservadores debemos de leer las teologías liberales para poder dar una respuesta a aquellas teologías que no son correctas. Entonces, y se ha tenido una mala información para no leerla. Se pasa en algunos institutos bíblicos, seminarios, no se leen porque se entra en temor de que la contextualización es mala, esos teólogos son comunistas, esos teólogos fomentan la liberación en armas, esos teólogos... ¿Por qué se le dice comunista, Ricardo? ¿Por qué se le dicen comunista a estos teólogos? ¿Porque hablan de la pobreza solamente o por algo en concreto? Muy bien. Se les dice o se les ha dicho comunistas porque ellos de alguna forma han reflexionado la teología para la búsqueda de la justicia. La búsqueda de la justicia. Entonces, el texto de la teología latinoamericana siempre ha sido el texto de Miqueas, donde dice que Dios pide hacer justicia, hacer misericordia. Entonces, y tú sabes de que el pedir justicia no es algo tan fácil en el contexto latinoamericano. Claro. Entonces, la búsqueda de la justicia, lamentablemente, las banderas políticas la llevaron a otros extremos y se tendió a confundir que también la teología latinoamericana buscaba la liberación igual que las guerrillas, igual que los partidos comunistas en América Latina. ¿Era una liberación espiritual o era una liberación política? Podríamos decir que las dos, porque porque la teología latinoamericana busca que el cristiano, uno, a través del evangelio, a través del conocimiento de Jesucristo, sea un buen ciudadano, sea un ciudadano responsable. Y cuando sea un ciudadano responsable,
va a poder hacer justicia ante los demás. O sea que la teología no busca, o la teología latinoamericana no busca hacer dualismo, sino que busca traer el reino de Dios, vivir ya el reino de Dios aquí como que estuviéramos ya en el cielo. Okay. ¿Quiénes fueron los personajes que encabezaron, por así decirlo, esta lucha, esta búsqueda? Esta búsqueda. Bueno, podríamos nosotros mencionar a un teólogo, pues, podríamos decir de que tiene 3 nacionalidades, nació en Ecuador, vivió en Colombia y sus últimos días pues, los vivió en Argentina, el teólogo latinoamericano René Padilla. René Padilla. ¿Qué aportes tuvo él? Yo lo he escuchado bastante, he escuchado que fue una persona bastante importante y que dio bastantes aportes, pero para la audiencia, ¿qué aportes nos dio René Padilla? Muy bien. René Padilla fue un teólogo que él menciona en su autobiografía que él conoció al Señor Jesucristo desde bastante joven y comenzó a sentirse inquietado por ser un buen evangélico en América Latina. Y a él le dieron una beca para estudiar en Wheaton College, la universidad donde Billy Graham fue el rector. Te puedes tú imaginar eso. Y él escucha de un pastor, de un líder cristiano llamado John Perkins, por cierto. René Padilla dice en la biografía, en un video, dice, yo conocí a un profeta negro, dice, y lo menciona así. Yo nunca había escuchado sobre justicia, había escuchado sobre el Evangelio, sobre Jesucristo, sobre ir al cielo, pero sobre el hacer justicia, sobre el reino de Dios, la aplicación no lo he escuchado. Dice que lo escuchó de John Perkins. Y entonces eso lo aprendió en Wheaton College. Y él mismo menciona que estuvo tentado a quedarse a vivir en los Estados Unidos, pero él sentía un compromiso de regresar y hacer teología desde América Latina y para América Latina. Uno de sus libros, el más importantes, uno de los libros, él tiene varios, bases bíblicas para la misión, súper recomendado. Ese lo escribió él, ¿no? Sí, él lo escribió el editorial Cairo, si no más recuerdo. Parte de sus libros, ¿verdad? Porque tiene varios y varias, y otra de las cosas bien interesantes, mi hermano, es que él participó en el primer congreso de Lausana. No sé si tú has escuchado alguna vez sobre el congreso de Lausana. He escuchado, pero no recuerdo exactamente cuál era el propósito de esa reunión. Los congresos de Lausana son congresos que instan y motivan a los cristianos para la evangelización del mundo. Es más, quiero adelantar algo por lo cual me di cuenta en unas conferencias que escuché de alguien de Lausana, que en el año 2033 se piensa celebrar los 2000 años de fundación del cristianismo. Una conferencia especial del día de Pentecostés en la conferencia de Lausana. Pero bueno, ¿qué es el movimiento de Lausana? En 1966, el doctor Billy Graham reunió y llamó a muchos líderes cristianos de distintos lados del mundo a participar de la capacitación para la evangelización del mundo. Y también llamó a predicadores, personas que quisieran dar sus discursos, y uno de sus invitados pues era alguien llamado John Stott de Inglaterra, no sé si tú lo has escuchado. Sí. También invitaron al doctor René Padilla.
y dice de que el doctor René Paría dijo estas palabras que las voy a leer acerca de la evangelización, acerca de la teología latinoamericana. Dice que la reducción de la misión a programas sociales que excluyen la proclamación explícita del Evangelio es tan nociva para la causa de Cristo como la reducción de la misión a la proclamación que niega la responsabilidad social como un aspecto esencial de la misión. Ambos son expresiones de los efectos de la ilustración en el cristianismo occidental. Hablar de la misión integral, por lo tanto, es hablar de la misión orientada a la deconstrucción de la persona en todo aspecto de su vida, tanto en lo espiritual como en lo material, tanto en lo físico como en lo psíquico, tanto en lo personal como en lo social, tanto en lo privado como en lo público. Esas fueron palabras del doctor René Paría, y dice que cuando dice el doctor John Stott de que cuando René Paría mencionó ese discurso, mucha gente se sintió molesta. ¿Por qué? Se sintió molesta porque si tú te fijas cómo es, sin hacer críticas, y esto lo menciono, cómo es el evangelicalismo norteamericano, Sí. diferente a nosotros en el sentido de que ellos son pragmáticos y las mega iglesias, en los números pues dicen mucho, y pues aquí en América Latina lo podemos ver. Por ejemplo, yo que he sido miembro de iglesias bautistas, íbamos a ganar almas los domingos. ¿Y cuántas almas ganaste? 50. Y la gente se va a ir al cielo, sí, todos contentos. Pero, ¿y en la casa el domingo, después de salir del culto, está satisfecha la necesidad de la comida? ¿Está satisfecha la necesidad de la salud? O sea que el evangelio no lo podemos reducir solamente a satisfacer la vida espiritual, sino que también a satisfacer la necesidad integral del hombre. Esa es la teología latinoamericana. El reino de Dios que ya está presente. Esa es parte de la teología latinoamericana. Podría ser algo parecido, bueno, yo soy pentecostal, ¿no? Y cuando me hablas de todo eso, cuando pentecostal, a mí se me viene a la mente el libro de Hechos, ¿no? Sí. Parte de la iglesia primitiva. Y es Sí. que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento ciertas ordenanzas, por ejemplo, para el cuidado de las viudas, que está en las cartas de Pablo, y el cuidado de la viuda está incluido y es tan importante como el liderazgo en la iglesia, pastores, ministros, obispos, diáconos. Había un reglamento, había un procedimiento para el tema de sostener a las viudas. También pienso en el libro de Hechos, que la gente se convertía, llegaba el cristianismo, y también había cierto compromiso de la iglesia con el tema de la comida, ¿no? Tenían toda en comunión, había pobres y se buscaba como dar la atención. Entonces, estamos viendo que esta reflexión de proveer no solamente lo espiritual, sino también lo físico como un compromiso del evangelio, eso es algo que, o sea, tiene un fundamento bíblico, vaya la redundancia, pero eso es una reflexión propiamente de la teología latinoamericana por la necesidad física que tenemos los latinos, ¿no? Hablemos de pobreza. En Estados Unidos es un asunto, y no es que en Estados Unidos no exista pobreza, claro, creo yo que en cualquier país puede existir cierto grado de pobreza, pero en Latinoamérica siempre ha habido un problema de pobreza bastante grande. Por ejemplo, en Nicaragua hay un lugar que se llama la Chureca. Nicaragua no es muy grande, no valga la redundancia, pero es un lugar donde es un basurero, técnicamente, y en ese basurero vive mucha gente. Hay muchos niños. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, recuerdo bastante que había bastantes organizaciones cristianas. Algunas venían de Estados Unidos y otras no,
pero que no solamente venían y predicaban el evangelio, sino que traían leche, traían arroz, traían comida, o sea, al mismo tiempo que nos predicaban el evangelio, traían alimento, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, Ricardo, de teología latinoamericana, estamos pensando en un evangelio integral. Ahora, la palabra integral puede ser que para muchas personas no quede muy clara. Te la dejo a ti que la puedes explicar un poquito. Cuando alguien dice misión integral o evangelio integral, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? Sí, muchas veces pensamos de que la misión integral solamente es de regalar cosas, o porque pensamos que se reduce a que la iglesia se convierte en una ONG, se Claro, convierte en una beneficencia, y no es así. Cuando hablamos de la misión integral, estamos hablando de que Dios está también, así como también está dispuesto para salvar nuestras almas, porque es una necesidad, la verdad, eh, el salvar nuestras almas. La necesidad de Dios está dentro de nosotros. Dios también está interesado en nuestras necesidades psíquicas, psicológicas, fisiológicas, materiales. Entonces, cuando hablamos de integrales, que todo lo que forma parte de la vida del ser humano, pues a Dios le interesa. Por eso es que esto se llama misión integral. A mí me llama algo la atención, Joel, sí, del libro de los Hechos, que dice que compartían lo que tenían. Y me llama también la atención que dice el libro de Éxodo, eh, que entre mi pueblo no deben de haber pobres, y que lo que estaba pasando en Hechos era el cumplimiento de un texto como ese. O sea, la iglesia debería de, como pueblo de Dios, emular eso, que dentro del pueblo de Dios las necesidades obviamente siempre las van a ver, porque esas no las podemos quitar mientras estemos aquí en la tierra, mientras vivamos aquí. No vamos a poder quitar las necesidades de todos. Es más, Jesús fue realista, dijo de que a los pobres siempre los tendréis. Eso siempre va a estar. claro. Pero podemos hacer algo por apaciguar eso, por mostrar de que somos diferentes, que en el reino de Dios nadie se muere de hambre. ¿Cómo es posible, por ejemplo, eh, de que en nuestros países latinoamericanos hayan templos? Y con esto no quiero yo decir que está mal construir templos, ni tampoco es que estamos en contra de las mega iglesias, pero tú te fijas cómo la teología de la prosperidad pues crece en nuestros países de América Latina, y el Sí, único que prospera es el líder principal, claro. pasando sus necesidades. Y muchas veces también eso puede ser obstáculo para que mucha gente también no quiera escuchar el evangelio. No, y lo es, de hecho lo es. Mira, una de las críticas que yo, bueno, yo sé que la gente secular a veces critica cualquier cosa, ¿no? Pero una de las críticas que creo yo que hasta cierto sentido es justa, que hace la gente secular con el tema de la iglesia es, ok, la iglesia está bien grande, ok, siempre se hace la famosa crítica que el pastor se enriquece, ya superemos ese tema. Pero hay una crítica que creo yo que no podemos ignorar ya, ¿y qué hace la iglesia por los pobres? Alguien Sí, mundano pregunta, ¿qué hace la iglesia por los pobres? La iglesia está muy bonita, tienen aire acondicionado, tienen cien, ¿qué hace la iglesia por los pobres? Ahí Ahí un hermano una vez respondió, es que los pobres no son responsabilidad de la iglesia, ni la iglesia tiene culpa de los pobres, ni la iglesia tiene culpa de los pobres. Ya, y se quedaron discutiendo, yo no me metí. De ahí otra persona ya no inconversa, ya no ahora cristiana, ¿no? Una hermana sencilla, pentecostal. Lee el libro Los Hechos y ve que en la iglesia había cierto sentido comunitario, de que se daba alimento y cosas.
Y la hermana pregunta, ¿por qué la mayoría de las iglesias evangélicas que yo conozco no se está dando comida a los pobres? Y bueno, lamentablemente la observación solamente quedó en una reflexión, porque estamos fallando en esto. Entonces, hermano Ricardo, te pregunto yo, entonces podríamos decir que nosotros siendo latinos, porque la cosa es que nosotros somos latinos, pero la pregunta es si estamos haciendo teología latinoamericana. Porque somos latinos, pero o si la estamos poniendo en práctica la teología latinoamericana. Entonces, mi pregunta Y, es esta, Ricardo, espérate, antes que digas algo. Las iglesias que tienen este pensamiento de los pobres no son mi responsabilidad, siendo latinoamericano, ¿qué tienes que decir al respecto sobre eso? bueno, eh, esto es una responsabilidad histórica. Yo siempre bueno, últimamente lo he estado mencionando, que a veces los evangélicos debemos de hacer un mea culpa, eh, porque no nos pronunciamos sobre ciertas situaciones. La iglesia, es verdad que, bueno, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, que nosotros creemos en la separación de iglesia y Estado, Claro, pero la iglesia tiene algo que decir ante la pobreza, la iglesia tiene algo que decir ante la falta de educación, la iglesia tiene algo que decir ante el descuido y la depredación o depredación del medio ambiente. La iglesia tiene algo que decir sobre el cambio climático. ¿Por qué? Porque dice el teólogo Keisman que la iglesia ya es esa parte nueva o la parte que ya obedece, la parte del mundo que ya obedece a Dios. Entonces es nuestra responsabilidad, si dice Colosenses que Cristo Jesús ha reconciliado a todo lo que hay en la creación, ¿por qué no nosotros comenzamos ya a reconciliar todo aquello que hemos estado haciendo mal? Porque esas cosas le traemos del mismo mundo. Nosotros no deberíamos de ser egoístas si ya estamos en el Evangelio. El Señor Jesús dijo de que no deberíamos de pagar mal por mal. Y entonces nos ha quedado un poco de ese mercantilismo en las iglesias, de pensar de que los pobres en verdad no es nuestra responsabilidad, pero les podemos servir también a ellos. Dijo Jesús de que Él ha venido a liberar a los cautivos y también hay pobres que son cautivos. Y también a ellos, es verdad, y algo que tiene la teología latinoamericana, que esto es la opción preferencial por los pobres, aunque hace esta aclaración, porque también la teología de la liberación dice que tiene opción preferencial para los pobres. La teología latinoamericana evangélica dice que tenemos una opción preferencial por los pobres, pero que Dios también se preocupa por los que son ricos y se preocupa por todos, pero especialmente por aquellos que son vulnerables. ¿Quién es el claro. defensor de ellos? Dice el libro de Proverbios. Entonces, nosotros debemos de dar una respuesta a esas situaciones. ¿Sí? Amén. Te pregunto yo, por ejemplo, Ricardo, la mayoría de los seguidores de la página son latinoamericanos, ¿no? Quizás no nos hemos detenido a pensar por desconocimiento, por ignorancia, este tema de la teología latinoamericana, ¿no? Pero supongamos, yo soy una persona, estudiante de teología, y me llama la atención conocer un poquito más de esto de la teología latinoamericana. Quizás reflexiones de teólogos latinos me hagan ver cosas que quizás no estoy siendo consciente o a las cuales yo no estoy respondiendo como debería como iglesia. Te pregunto yo, ¿por dónde podría empezar? ¿A quién podría empezar a leer? Aparte de René Padilla, que creo yo que
es de las personas más reconocidas en todo este tema. Aparte de René Padilla, ¿qué otros teólogos tú recomiendas que podamos empezar a leer? Teólogos podemos comenzar a leer al teólogo Juan Stam. Él no es latinoamericano, pero es un teólogo, ¿qué te podría yo decir? Él es norteamericano, estudió también en Wheaton College, y él fue mandado misionero a Costa Rica. El doctor Juan Stam, sus libros, el más conocido, los comentarios de Apocalipsis, pero el doctor Juan Stam también tiene libros que hablan sobre teología, sobre los enfoques de la misión, y también alguien que deberíamos de leer y que no está ahí. Bueno, ahí está el teólogo Miguel Bonimo, Miguel Bonimo. René Paría, Juan Stam es el tercero, y si no recuerdo quién es la cuarta persona, no me recuerdo. pero sí, otro teólogo que también yo recomendaría leer es paisano mío, salvadoreño, él se radicó en Ciudad de Guatemala, al doctor Emilio Antonio Núñez. Él escribió, sí, Emilio Núñez, al doctor Emilio Antonio Núñez. Entonces yo recomiendo su lectura. Uno de los libros, Crisis de Esperanza. Él también escribió un poco, un libro que fue una respuesta a la teología de la liberación, desde la teología evangélica, y también consejos pastorales de él. Muy buen libro que nosotros podríamos empezar leyendo por ahí. Y también hay teólogos latinoamericanos que tienen un enfoque más que todo no en la teología de la misión, sino que más que todo contextual, enfoques cristológicos. La verdad que aquí puedes encontrar hasta teólogos que tienen una cristología baja y una cristología alta, y de esto, por eso es que muchas personas a veces huyen de leer teólogos latinoamericanos, porque no saben con qué se pueden encontrar. Por ejemplo, había un teólogo latinoamericano, el doctor Jorge Pixler. Él maneja la teología del proceso. Te puedes tú imaginar todo lo que eso implica, ¿verdad? Todo lo que eso implica, o sea, ya casi yéndose a algo no tan doxológico. O sea, ya tendríamos que saber utilizar otro tipo de disciplinas. Pero sí, al doctor Juan Stam, al doctor Samuel Escobar, que por cierto, el doctor Samuel Escobar, él escribió un libro que se llama Cristo y Mars. Es una respuesta desde la teología evangélica latinoamericana al marxismo comunista, para que la gente no confundiera los dos movimientos, porque lastimosamente existe confusión. Porque supongo, Ricardo, perdón que te interrumpa, supongo que hay algunos teólogos latinoamericanos, hablando ya con sinceridad, que sí son socialistas, comunistas, ¿no? Hay teólogos, porque sin duda alguna, pero es que hay algo que también tenemos que decir, que la teología latinoamericana buscó distanciarse de esas situaciones. Claro. Porque creo que uno de los prejuicios que pueda haber de los teólogos latinoamericanos, creo que son dos los que se me vienen a la mente. Número uno, que algunos teólogos latinoamericanos eran católicos. Número dos, que algunos teólogos latinoamericanos eran así liberales en cuestiones cristológicas y de la Biblia. Mira,
Ajá. Pero es que esto nace eh, desde la sistematización de la teología y la liberación en los años 50. Yo creo que vamos a tener una transmisión aparte para la Sí, teología de esto liberación. solo lo voy a mencionar. Esto lo voy a Dale. mencionar, que muchas veces nosotros los evangélicos creemos que la teología de la liberación es católica. Claro, Solo yo tenía idea más o menos que iba por lo que yo sí, tenía entendido que iba por ahí más o menos el asunto. sí, pero la verdad que la teología de la liberación fue una propuesta de un teólogo llamado Rubén Alves, eh, que en su tesis de la Unión Teológica del Seminario de los Estados Unidos en Nueva York, la tesis se llamaba una interpretación teológica del sentido de la revolución en Brasil, Sí. y ese fue el primer planteamiento como tal de la teología de la liberación. Por cierto, Rubén Alves, evangélico presbiteriano de Brasil, sorpresa. Evangélico presbiteriano de Brasil, él estudió en la Unión Teológica del Seminario y también estudió en Princeton, en Estados Unidos. Y luego después las ideas la tomaron teólogos brasileños, eh, podemos decir de la línea de los jesuitas como Leonardo Boff, eh, habían otros teólogos, había un creo que peruano o boliviano como Gustavo Gutiérrez y otros teólogos. En Nicaragua estaba, eh, por cierto, lo venía pensando hoy en la tarde, eh, de apellido Cardenal, que por cierto, yo soy evangélico y de eso no tengan duda, pero a mí me gusta leer al teólogo Cardenal. Me gusta leerlo porque él al final de su vida, eh, él escribía mucho sobre la liberación de Nicaragua y ese mismo gobierno que con su planteamiento teológico él ayudó al sandinismo. Ellos mismos lo terminaron de asfixiar, tanto económicamente, tanto en el pensamiento, y él murió pues decepcionado de esa situación. Claro. Triste, ¿no? Sí, La verdad que triste. Para ir aterrizando un poco, Ricardo, hay una pregunta. ¿Por qué, vamos concluyendo con esto, por qué nos debería de interesar a nosotros, los que están escuchando, los que estamos aquí presentes, por qué nos debería interesar estudiar la teología latinoamericana? ¿Por qué deberíamos leer a estos teólogos latinoamericanos? O sea, ¿qué me va a aportar a mí? ¿Por qué debería leerlos? lo primero es el darnos cuenta que vivimos en un área geográfica que, que ha sufrido y sigue sufriendo. Recuerdo yo que mi profesora de misión integral nos decía de que América Latina era como ese siervo sufriente. Entonces, la teología latinoamericana ha creado un marco de pensamiento a partir de la realidad que vivimos aquí ahora. Entonces, y desde ahí poder responder a todas aquellas interrogantes, porque la iglesia tiene algo que decir. Nosotros también desde América Latina tenemos que comenzar a crear nuestra propia teología. Eh, Muchas veces quedamos a la expensa eh, de ver qué dicen los teólogos en Norteamérica, en Inglaterra o los de afuera. Y nosotros qué estamos diciendo, qué atractivo hacemos, o solo somos consumidores y no estamos formando nada. Por ejemplo, el teólogo René Paría, él formó la editorial Kairos para, para catapultar a los teólogos latinoamericanos.
y esa generación de teólogos latinoamericanos, muchos de ellos ya está, podemos decirlo así, ya están falleciendo. Creo que quedan algunos cuantos, el doctor Tito Paredes, Samuel Escobar, que ya está muy mayor, que vive ya en España, eh, y quedan muy pocos, la verdad. Entonces, tienen que salir voces. Decía también mi profesor de misionología, de que las iglesias, si no las quieren llamar teólogos, pero deben de tener pastores que sean preparados, o mejor preparados, si no quieren llamarle, para responder a ese tipo de necesidades. Amén. Amén. Creo que sí, hermano Ricardo, creo que eso es bastante puntual. Yo, al venir de Nicaragua, pues soy consciente de las necesidades que hay en nuestros países y creo que la iglesia tiene mucho que decir, tiene mucho que decir, tiene mucho que hacer. Sí, Son mira, dos cosas bastante importantes. mira, eh, lastimosamente la iglesia en América Latina y eh, ha dicho mucho otras cosas, se ha metido en otro lugar donde no la han llamado y eso la ha hecho que pierde el derecho de decir cosas que son Claro, verdad. ha perdido la voz. Ha perdido la voz y la iglesia tiene que ser, tiene que resurgir una voz profética, una voz que sea honesta, una voz que sea, que denuncie. Pero no, muchas veces, y con esto no quiero decir de que vamos a participar de la violencia, no, Claro, porque la iglesia tiene que ser fomentadora de la paz y de la reconciliación, y muchas veces ni eso anunciamos al mundo. En América Latina, eh, si la iglesia pierde la capacidad de decir cosas, eh, muy probablemente vamos a ver menguar. Yo sé que el Señor va a sostener a su iglesia y que siempre va a levantar un remanente para que lo haga, amén. pero no debemos de perder más tiempo. Que el Señor nos ayude. Amén. Bueno, gracias Ricardo por tu tiempo, gracias por estar acá presente y hablando con nosotros, ¿no? Sobre este tema que a mí particularmente me interesa, ¿no? Porque yo creo que parte de nuestra identidad debe de estar presente al momento de hacer teología. Y si bien a veces estamos ocupados leyendo historia del cristianismo, idioma bíblico, teología del Nuevo Testamento, hay bastantes temas interesantes que estudiar, no debemos de olvidarnos en algún punto que existe algo, teología latinoamericana, que surgió, nació y se desarrolló y existe en el día de hoy por un propósito. Y bueno, somos latinos. En algún punto, quizás usted no se comprometa a la causa, pero creo yo que debería ser importante que usted conozca este tipo de teología y vea la tarea que tenemos como iglesia. Aquí en teología bíblica, bueno, por cuestiones de factores de tiempo, casi quizás no hemos estado muy activos con temas de transmisiones o temas de publicaciones, pero en el poco tiempo quizás que logramos tener, estamos tratando de traerle temas que son de interés para la iglesia y temas que son importantes para que todos ustedes y todos nosotros podamos conocer. Particularmente admiro a Ricardo porque es una persona que maneja muy bien estos temas y me gusta aprender de él sobre esto porque, como les digo, soy latino, vengo de Nicaragua, conozco las necesidades que hay en mi país. Y bueno, como estudiante de teología, algún día me gustaría hacer algo, aportar algo, opinar algo como latino, ¿no? Entonces, la transmisión va a quedar en la página. Ricardo, ¿algunas palabras finales que quieras decir? Eh, pues que nos sigamos preparando para dar una respuesta, para que también digan de América Latina también salen cosas buenas. Y hay Amén. muchos libros. Hay un libro que recomiendo que se llama Buenas Nuevas desde América Latina, editorial también Kairos, eh, que habla, pues, ¿verdad?, de diferentes autores desde aquí, ¿verdad? Desde lo que nosotros somos, desde la Todos estos, multiculturalidad.
Dime. Ricardo, todos estos libros los podemos encontrar en Amazon. Sí, todos esos libros los podemos encontrar en Amazon. Perfecto. Porque me mencionas el nombre de algunas editoriales que honestamente no conozco mucho. Y fíjate, mi hermano, que estas editoriales todas son de América Latina. No, Por cierto, la editorial Puma, la editorial Kairos, hay otra editorial que no recuerdo su nombre, pero que es muy buena. Otro libro que recomiendo es En busca de Cristo en América Latina, del doctor Samuel Escobar. ¿En qué editorial lo podemos encontrar ese libro? Ese también de editorial Kairos. Amén. Bueno, por cualquier cosa ustedes pueden en Amazon creo que siempre es un lugar seguro para encontrar todo este tipo de libros. Gracias hermano Ricardo por tu tiempo, gracias a los que tomaron el tiempo para estar presentes en la transmisión, gracias por su tiempo. Los que van a ver la transmisión grabada también, ayúdenos a compartir este tipo de transmisiones para que más personas sean identificadas, ¿no? Si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede dejarla acá en la sección de comentarios. Y próximamente vamos a tener, si Dios nos permite, el hermano Ricardo, que nos hable un poco de la teología de la liberación, porque he escuchado un par de cosas por aquí, un par de cosas por allá, y para no caer en malos juicios, sería interesante que nos informe un poquito para conocer, ¿no? Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Bendiciones. Muy buenas noches. Dios bendiga. Dios les bendiga.